Éxodo capítulo 3. Vamos a leer los primeros 12 versículos antifonalmente. Es fácil de encontrar, es el segundo libro de la Biblia, ¿vale? Está después de Génesis. Lo tenemos ya, ¿verdad? Leamos antifonalmente. Dice así la palabra. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu pueblo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he ascendido para libraros de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Que Dios bendiga su palabra. En tiempos de dificultades, hay veces que tenemos que preguntarnos, tenemos que hacernos una pregunta. Yo creo que todos nos la hemos hecho en algún momento. ¿Tengo que vivir de esta manera tan miserable? ¿Verdad? A veces nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué vivo así? ¿Qué hago? A veces cuando hablo con los remanentes, los estudiantes que van a ir a la universidad, quieren ser jueces, quieren ser médicos, quieren ser abogados, pero no saben lo que quieren a veces. No saben, y a veces preguntan: pastor, ¿qué carrera cojo? ¿Cuál es la mejor? Hay quienes no pueden ni siquiera hacerse ese planteamiento en la vida, porque no han tenido ocasión ni oportunidad de ir a la universidad, no se lo pueden plantear por circunstancias, no pueden acceder a la universidad y tienen que ponerse a trabajar. Ese también fue uno de mis casos, ¿no? Yo tampoco era en aquella época no era muy buen estudiante, y entonces uno se tiene que poner a trabajar. Ahora, en vez de ver que Dios todo lo tiene preparado, que Dios lo tenía preparado para mi vida y que Dios lo tiene preparado para la vida de cada uno de nosotros, a veces nuestra vida la pasamos quejándonos constantemente. ¿Por qué esto y por qué lo otro? ¿Yo por qué no he podido estudiar? ¿O por qué no me habré ido a hacer esa carrera en vez de esa otra? ¿O por qué este trabajo en vez de este otro? Y nos ponemos a quejarnos continuamente. Entonces ocurre que hacemos nuestro trabajo, incluso puede ser, también era mi caso, que incluso asistíamos regularmente a la iglesia, éramos fieles seguidores de iglesia. Y a veces ocurre eso, que somos fieles seguidores de la iglesia, pero estáis entendiendo lo que estoy diciendo, fieles seguidores de la iglesia. ¿Entendéis el matiz? Al buen entendedor con pocas palabras. Entonces llega un momento donde eso es así, ocurre de esa manera, así está la iglesia, pero en realidad, en el fondo, no se encuentra la paz, no encontramos la paz. A veces tampoco, y me encuentro muchas veces con muchos creyentes, incluso en el día de hoy, donde tampoco tienen respuestas a sus oraciones.
Te encuentras con creyentes que oran, te dicen no encuentro respuestas a mis oraciones. Es por eso que, llegado un momento, por gracia de Dios, descubrimos algo muy importante. Pero solo por la gracia de Dios, vuelvo a repetir. Porque te das cuenta, o yo llegué a un momento donde me di cuenta, de que en realidad estaba viviendo como un esclavo. Hay veces los creyentes no lo sabemos, no nos damos cuenta, pero vivimos en esclavitud. En esa esclavitud que era como un esclavo que está atado a Satanás y que no puede salir de esa situación. Desde ese momento pude entender muchas cosas. Y yo os bendigo en el nombre de Jesucristo para que también podáis entender ciertas cosas en el día de hoy. Una de las cosas que entendí es que todos los pueblos del mundo están atados por algo. He visitado diferentes países, he podido ver, por la gracia de Dios, diferentes culturas, pero me di cuenta que entre las culturas más avanzadas, más occidentales, quisiéramos decirlo, las más orientales, en el fondo, todos están atados y esclavizados por algo. Todos. Da igual la cultura que vayas. No importa si vas a Estados Unidos, si vas a América del Sur, si vas a Asia, si vas a África. En todos los países donde Dios me ha permitido estar, veo que todos están esclavizados por Satanás, que los tiene engañados con algún aspecto de la cultura. Todo el mundo, me di cuenta, está viviendo atado por el diablo. Algunas personas son esclavos por el pecado que no pueden soltar, por el alcoholismo, por el dinero, por otras cosas que las personas están atadas por querer tener el éxito. Un día, el Evangelio entró en nuestro corazón y pudimos entender la realidad, que los hombres nunca pueden ser salvos por sí mismos, que el hombre nunca puede ser salvo por su propia fuerza. Pude entender que continuamente, y Dios me ha mostrado, y creo que a los que estamos aquí, creo que estaréis de acuerdo conmigo, de que continuamente al hombre le acontece el problema de Génesis 3, que sigue aconteciendo el problema de Génesis 6 en la época de Noé, que sigue aconteciendo esa situación de Génesis 11, cuando la Torre de Babel, el hombre prepotente quiere alcanzar a Dios por sus fuerzas, por su conocimiento, a través de su cultura. Y por eso es que pude entender por qué Dios tuvo que enviar a Jesucristo a este mundo. Entender esto es algo aparentemente sencillo, pero tremendamente importante. Y si lo llegamos a entender bien, es tremendamente poderoso allá donde estemos. A partir de ese momento es que comencé a orar y pude tener la palabra de Dios como una respuesta para mi vida. Pude descubrir el poder de Dios que hace que todas las cosas sean posibles en Cristo. Pude entender que todo es posible a través de Cristo. Y entender eso lo cambia absolutamente todo. Si yo puedo llegar a entender esa palabra, puedo entender todo. Si yo entiendo esa palabra, yo puedo tener respuesta en todas las cosas de mi vida. A veces el ejemplo es evidente, pero si hoy nos dijeran, al salir de este culto, al salir de este templo, si nos dijeran, oye, me has caído bien, te voy a ingresar unos cuantos miles de euros en tu cuenta del banco, seguro que nos pondríamos todos tremendamente contentos. Algunos ya se están riendo, es broma, es una anécdota, no va a pasar. Bueno, no sé, a lo mejor Dios, pero no va a pasar, no me voy a poner yo en la puerta para... Pero si ocurriera, si llegara un amigo, no, oye, mira, me ha tocado la lotería y, oye, me has caído bien, eres amiguete mío, te voy a meter en tu cuenta, no sé, 20.000 euros, por poner una cantidad. Seguro que estaríamos dándole botes de alegría y le estaríamos dando besos a ese amigo, diría, tú eres mi amigo del alma, eres más que un hermano. Seguro, nos pondríamos contentos, iríamos a casa, diría, cariño, no prepares la comida, nos vamos al restaurante a comer, vamos a celebrarlo. Seguro que nos pondríamos muy contentos si nos ocurriera esto. Pero te cuento que yo descubrí algo mucho más importante y mucho más valioso que todo eso. Hermano, hemos descubierto algo que es mucho más valioso, más importante que todo el dinero junto. Si entendemos esta realidad espiritual, vamos a poder ver cómo Dios obra. Y vamos a poder ver cómo Dios obra en nuestra vida. Y veremos algo tan grande que no se puede comparar con todo el dinero del mundo. Poder entender el poder de Dios que se puede experimentar a través de Jesucristo. No hay poder mayor que eso. No hay mayor riqueza que poder experimentar
el poder de Dios a través del nombre de Jesucristo. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que hoy podáis experimentar ese poder a través del nombre de Jesucristo. Porque a partir de ese momento, todas las cosas empezarán a funcionar. Todas las cosas, pero de una manera correcta, porque ahora están funcionando, pero ¿cómo funcionan? A saber cómo. Pero que empiezan a funcionar correctamente en nuestras vidas. Por eso tenemos que descubrir este secreto. Descubrir este secreto y no venir a la iglesia simplemente por venir. Esa era la realidad de los israelitas que vivían como esclavos en Egipto. Moisés no entendía esa realidad y Dios le mandó que sacara a su pueblo de Egipto. Le dio este gran mandamiento, esta comisión. Pero Moisés le contestó, no puedo hacerlo. Se veía tan débil, tan pequeño, pero entonces Dios le dijo, ve, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y esa misma noche Moisés determinó algo muy importante. Esa noche él tomó una determinación. Y de esa manera pudo salvar a todo el pueblo. Por esa determinación. A través de esta palabra tenemos que recibir hoy una gran respuesta en nuestra vida. Os bendigo para que recibáis esa respuesta en el día de hoy. Hay circunstancias en que no podemos superar con nuestras fuerzas humanas. Hay cosas en nuestra vida, hay circunstancias que nosotros no podemos superarlas. No vamos a poder. Hay cosas que bien, está bien, las hacemos, normales, corrientes, pero va a haber circunstancias que ni con toda la fuerza, con todo tu poder, con todo tu ahínco, con todo tu anhelo, no lo vas a poder hacer. En ese momento Dios tiene un plan especial para nosotros. En ese momento donde las circunstancias te pueden. Los israelitas estaban a punto de morir, siendo esclavos, pero ellos experimentaron que con sus fuerzas nunca podrían salir, nunca podrían solucionar esa situación. Por eso nosotros tenemos que tener la misma respuesta que tuvo Moisés para solucionar su problema. Hoy tenéis que tomar una determinación igual que tomó Moisés. Estoy seguro que Dios nos dará una nueva vida como hizo con Moisés. Moisés en su tiempo, durante 80 años, a partir de esa época, de los 80 años, Dios le dio una nueva vida. Ahora, ¿qué le reveló Dios a Moisés? Sabéis que la vida de Moisés se divide en 3 grandes etapas, ¿verdad? Y en cada etapa de 40 años, ¿verdad? 40 años, la primera etapa de su vida, ¿dónde la vivió? En Egipto, ¿verdad? Durante 40 años. Moisés, que no era del linaje real, pues cuanto era hebreo, se crió como un príncipe. Estudió en el palacio, fue a la mejor universidad de la época. Allí aprendió la cultura de los egipcios. Se graduó en esa universidad que había dentro del palacio solamente para príncipes, para reyes, para gente noble del linaje real. Y Moisés, siendo un hebreo, simple esclavo, se pudo criar en ese evento. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos en su primera etapa? Dios está preparando la especialidad en la vida de Moisés, una especialidad del mundo que a veces es básico también para nosotros. Por eso muchas veces estamos hablando de los remanentes y los remanentes tienen que escuchar. ¿Por qué dejó Dios que Moisés viviera durante 40 años en Egipto? Dios quería que Moisés se preparara para superar el nivel de los egipcios. ¿Por qué hablamos tanto, estudiantes remanentes, que sois todavía estudiantes? ¿Por qué somos a veces tan pesados los pastores y tanto decimos que los remanentes tenéis que prepararos? Porque tenéis que preparar vuestra especialidad. Tenéis que prepararos para superar el mundo que hay alrededor de vosotros. Por eso, como estudiantes, en nuestros trabajos, inclusive aquellos que tenéis trabajo o tenéis empresa, tenéis que tener también las mejores bendiciones a través de vuestros estudios y a través de vuestros negocios, a través de vuestros trabajos. Tenéis que tener los mejores estudios, tenéis que alcanzar eso. ¿Por qué? Porque tenemos una razón. No es la razón del mundo, no es simplemente alcanzar éxito. No es simplemente para que tengamos un mejor trabajo y ganemos más economía. Tenemos un motivo diferente. Dios le deja ahí a Moisés, pero no solamente le deja para tener una especialidad, sino que le dice, yo estaré contigo, no te preocupes. Tenemos que descubrir esta realidad,
¿Qué realidad es esta? Que el problema que había desde antes de la fundación del mundo estaba en Egipto y Dios está preparando a un hombre. Y estaba viendo que los israelitas tenían ese mismo problema que veían el resto del mundo, que estaban en ese problema de Génesis. Moisés pudo ver ese problema espiritual durante 40 años viviendo en Egipto. Pudo ver y entender cuál era el problema fundamental del ser humano, el problema fundamental del hombre. Durante 40 años se esforzó mucho, pero en esforzándose mucho, siendo tan importante, no pudo tener éxito, aunque tuvo una gran especialidad. Le faltaba algo. Ocurrió una tragedia en ese momento y Moisés descubrió algo. Mi pueblo que son los israelitas, mi pueblo que es el pueblo hebreo, está viviendo como un esclavo. El poder ver y entender esto, es que el pueblo a veces, y vemos cómo la iglesia también vive a veces como esclava de este mundo, de la sociedad de este mundo, anclada en los deseos de este mundo, en la corriente de este mundo. La iglesia está invadida en esa circunstancia y es necesario entender esta realidad. Es necesario que podamos ver esto. Los hijos de Dios, ¿por qué son esclavos de los no creyentes? Se preguntaba Moisés. ¿Por qué si somos el pueblo de Dios tenemos que vivir sujetos y sometidos a los no creyentes? Mirad esta realidad. Los israelitas morían a mano de los egipcios siendo esclavos. Moisés lo vio, pero cometió un error. Por tratar de salvar a un egipcio, por tratar de salvar a un hebreo, mató a un egipcio. Cuando utilizó su poder, cuando utilizó su capacidad, cuando metió su mano, trajo muerte. Se equivocó. Trató de hacerlo con sus fuerzas. Fracasó. Nosotros tenemos que preparar la especialidad para superar las cosas del mundo. Pero al final deberemos aferrarnos, en última instancia, a pesar de que preparemos nuestra especialidad, que debemos de hacerlo. Aunque a veces nos equivoquemos y metamos nuestra mano, tenemos que aferrarnos al pacto y a la palabra que Dios nos ha dado. Así fue la vida de Moisés durante 40 años. Así fue. Pero llega un momento que esa historia cambió. Yo hoy me recordaba alguna canción que habéis cantado, que hemos cantado, que el grupo de alabanza nos ha invitado a que adoráramos con ellos, con ella. Hemos cantado Llévame al lugar santísimo. ¿Verdad? Canción hermosa, a mí me encanta. Conocí al autor de esta canción y tuve la ocasión de conocerle y de escucharle cantar esta canción en directo. Y la verdad que es hermosísima. Pero cuando hablamos de ese lugar santísimo, ¿qué se nos viene a la mente? Abro un paréntesis. ¿Qué se os viene a la mente en ese lugar santísimo? ¿Qué se os ha venido a la mente? Porque además cantábamos y el sacerdote canta y va por las murallas. ¿Qué se nos ocurre en ese momento? ¿Qué nos viene a la mente? Ese lugar santísimo, ¿qué nos viene a la mente? A ver, alguien que me diga. No os preocupéis, no se graba, no graba, no os va a grabar a vosotros. Podéis decir las tonterías que queráis, no pasa nada. ¿Pero qué se os ha venido a la cabeza? Paraíso. Alel. ¿Qué más? Cristo, ¿qué más? ¿Qué más se os ha venido a la mente? Todas las respuestas son correctas, no hay ninguna incorrecta. Cada uno se le viene a la cabeza la locura que tenga en la cabeza. Cada uno, ¿verdad? ¿Qué más se ha ocurrido? ¿Dónde está Él? Eso me ha gustado mucho, eso me ha gustado. La edad. ¿A alguien se le ha ocurrido pensar que ese lugar puede ser un desierto? Ese lugar puede ser un desierto. A veces es un desierto. A veces puede ser un paraíso y a veces puede ser un desierto. Cristo está siempre. Pero Dios, ¿qué hace? Lleva a Moisés a Madián, a un desierto durante 40 años, al desierto de Madián. ¿Para qué? Al lugar santísimo. Era un desierto. Durante 40 años. Vivió escondido porque era un criminal. Había matado a una persona. Huyó y vivió escondido. Pero lo peor de todo, ¿sabéis qué es lo que fue? Que tenía que vivir en la casa de su suegro. ¿Cuántos habéis vivido en casa de vuestros suegros? Yo tuve una época que tuve que vivir con mis suegros. Entonces todos sabéis el problema de Moisés, ¿verdad?
Tuvo que vivir, incluso no tener nada, dejar todo, ser considerado como un criminal y encima durante 40 años tiene que vivir en casa de su suegro. Era casa de su suegro, no en mi casa y mi suegro conmigo, no, en casa de su suegro. Las ovejas eran de su suegro, todo era de su suegro. ¿Entendéis por dónde voy? ¿Verdad? Dios bendiga a los suegros. Amén. Porque tarde o temprano todos seremos suegros o suegras, si Dios quiere. Amén. Entonces, que Dios bendiga a los suegros y a las suegras. Pero un hombre acostumbrado a tenerlo todo, pasa a no tener nada. Un hombre que todos dependían de él y ahora él depende de los demás. Eso es lo que, aparte de la broma de los suegros, ¿verdad? Aparte de ese comentario. Pero en el fondo es depender de los demás, no tener nada y depender de otras personas. Así vivía Moisés durante esos 40 años. ¿Y qué aconteció? Que Moisés perdió todo, pero aun perdiéndolo todo, Moisés durante 40 años en Madián oró continuamente. Amén. Oró continuamente. Tenemos que tener la especialidad. Remanentes, vuelvo a repetir, jóvenes, tenéis que tener la especialidad. Obreros, en vuestros trabajos, en vuestras empresas, tenéis que ser especialistas en lo que sois, ser los mejores en lo que sois, pero tenéis que tener la especialidad espiritual. Tenéis que orar espiritualmente, buscar eso. Moisés se preparó en Madián en todas las cosas necesarias. Dios le preparó en el mundo con una especialidad y luego se le lleva 40 años a ese lugar santísimo a prepararle para ser un especialista espiritual. Amén. 40 años, estaba en el lugar santísimo. Remanentes, prepararos en vuestras especialidades. Aprovechar el tiempo, porque si no aprovecháis el tiempo, vosotros que deberíais de ser conquistadores de este mundo, os convertiréis en conquistados por este mundo, os convertiríais en esclavos de este mundo sin daros cuenta. Por eso es que debéis de esforzaros mucho para llegar a la cumbre, es cierto. Pero a Moisés, estando en la cumbre, Dios le tiene que bajar porque le faltaba algo. Moisés, estás en la cumbre, eres muy importante, pero Dios le tuvo que sacar de allí y llevarle a un lugar de desierto donde no tenía absolutamente nada y lo tiene que preparar en lo más importante, en el mundo espiritual, es ser especialista espiritual. Hermanos, no te importa si estás en el Madián de turno, no importa si estás en el desierto, es el lugar santísimo. No importa, es que estoy en la angustia, en el acontecimiento, en el problema. Fíjate que no tengo nada, estoy viviendo con mi suegro, no tengo ni casa, no tengo trabajo, no tengo nada. No importa, ese puede ser tu lugar santísimo, porque Dios te está preparando en la especialidad espiritual. Porque probablemente podrías tener más cosas o lo podrías tener todo, quizás si en otro lugar, en otro momento, pero Dios te ha llevado, Dios te ha traído a ese lugar, que es el lugar santísimo para prepararte. Pero, pastor, ¿cuánto tiempo? No lo sé, pregúntaselo a Moisés, que estuvo 40 años. ¿Cuánto tiempo llevas tú? ¿Cuánto tiempo llevas preparándote? Algunos no, porque no tenéis ni 40 años, ¿verdad? No habéis llegado todavía a los 40 años. Entonces, os falta todavía, no os preocupéis. Hay un tiempo y un horario. Pero piensa, este tiempo fue el tiempo más importante de Moisés. Mucho más importante que los primeros 40 años en el palacio del rey. Muy importante, es verdad, vivió muy acomodadamente, pero más importante era esto. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba preparando en algo fundamental. Cuando Moisés tenía 80 años, Dios lo llamó al monte Horeb. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos tenéis más de 80 años? ¿Alguien ha llegado a 80 años ya? ¿Alguien puede levantar la mano que haya llegado a 80 años? No, damas, no quitéis años. Ninguno hemos llegado a los 80 años. Ahí ya se levanta una mano. Dios bendiga, porque con 80 años Dios llamó a Moisés. No es tarde. ¿Verdad que no? No es tarde. Y le da una palabra. Ve con mi pueblo a hacer sacrificio. Da culto a Dios. Por eso yo bendigo mucho a las que pasan de 80 años. Es una fecha para mí importante, ¿verdad? Con 80 años. Y Dios todavía te llama para dar culto a Dios. Por eso que Dios os bendiga, hermanitas, que ya habéis llegado a esa edad. Caleb, ¿cuántos tenía cuando conquistó su tierra? 80 años. Esa edad me parece que es algo... Pero Dios todavía nos utiliza. Dios le da este pacto a Moisés. Pero lo más sorprendente
es que ese pacto que Dios le dio a Moisés es el pacto que Moisés ya había recibido a través de su madre, cuando le estaba amamantando, siendo un bebé. Podéis leerlo en el capítulo 2. Es el pacto que ya a través de su madre le había dado. Cuando Moisés tenía esos 80 años, Dios le reveló el pacto. He podido ver algo muy importante a través de esto. Yo os bendigo para que también podáis ver algo importante a través de esto, de esta palabra que esta mujer le dio a Moisés. Pasaron 80 años, vuelvo a repetir esa edad y esa fecha mítica, 80 años, pero el pacto del Evangelio absolutamente siempre se cumple. ¿Alguien dice amén? La palabra a la que vamos a aferrarnos hoy se va a cumplir absolutamente. Pueden pasar 10, 20, 40, 80 años, pero ese pacto, si te aferras a él, si te aferras a esa palabra, se va a cumplir absolutamente. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que hoy podáis aferraros a esta palabra. Hacía 80 años que Moisés escuchó ese pacto a través de su madre. Ve con tu pueblo ya sacrificio. Y esa palabra se cumplió. Y empezó una nueva etapa. Empezó la gran etapa de Moisés. Empezó la etapa de la restauración. Los obreros sabéis de lo que estoy hablando, ¿verdad? Seguramente a partir de ahora los obreros entenderán mejor lo que voy a decir. Porque hoy hablábamos en el mensaje de obreros, hablábamos sobre la restauración de la iglesia y la restauración personal. Aquí Dios nos está dando una palabra y una promesa asombrosa. Toma mi pueblo de Egipto para ir y hacer sacrificio. Que mandara a Dios al pueblo a ofrecer sacrificio significa que Dios va a restaurar el Evangelio. Ese Evangelio que durante 400 años se había perdido, es la época de la restauración, es la época de restaurar. Cuando Moisés tiene 80 años, empieza esta obra, nunca es tarde. Es necesario que podamos experimentar esta obra del pacto también. Nosotros tenemos que experimentar la restauración. Hoy decíamos, tenemos que restaurar el Evangelio, tenemos que restaurar el Evangelio puro, tenemos que restaurar el Evangelio que es poder de Dios, tenemos que restaurar ese Evangelio del cual el poder de Dios es para salvación de las personas y para la salvación de las almas. Tenemos que restaurar nuestra vida para restaurar la iglesia. Y si restauramos la iglesia, tenemos que restaurar la misión y la comisión que Dios ha dado a la iglesia. Y es el tiempo de la restauración. No importa que haya pasado tiempo, no importa que tengamos la edad que tengamos. Esta palabra fue dada a Moisés cuando tenía 80 años. A partir de ahora dice, tienes que conquistar la cultura de la oscuridad de Egipto. Y yo me imagino a Moisés cómo yo voy a cambiar toda una cultura que es milenaria. Fijaros que hasta el día de hoy se está estudiando la cultura egipcia. Todavía el día de hoy se está descubriendo cosas de la antigüedad del mundo egipcio. Y Moisés se encuentra con esta palabra, tienes que cambiar la cultura. ¿Cómo lo voy a hacer? Está diciendo. Tienes que cambiarla porque es el único método para bloquear los desastres del mundo. Tenemos que cambiar la cultura porque es el único sistema, el único medio. Restaura a los israelitas, restaura la misión, le está diciendo. Tienes que restaurar al pueblo. Está hablando de la iglesia, tienes que restaurar la misión. Está diciendo, tienes que restaurar la evangelización del mundo. Es a esto a lo que se está refiriendo. Es a esto a lo que nos tenemos que aferrar como un pacto. A partir de este momento uno puede ver cuál es el camino, cuál es la dirección. Pastor, ¿cuál es lo que tengo que hacer en mi vida? ¿Cuál es la misión de Dios? No la está diciendo continua y constantemente a través de las Escrituras. Cuando tú entiendes esta palabra, no puedes ser igual. Moisés cambió, nunca llegó a ser igual que antes. El Señor solamente le dio un bastón, dijo, toma, está callado. Una vara, un bastón simplemente. Como a veces pienso, como el bastoncito que llevan los ancianos, no importa que lleves un bastón o no. Con ese bastón el Señor manifestó todas las maravillas en la vida de Moisés. Con un simple bastón podemos ver los grandes milagros que Dios obró a través de la vida de Moisés en todo su caminar. Durante 40 años en el palacio preparó la especialidad. Durante 40 años en Madián
preparó el poder espiritual en la vida de Moisés para que durante 40 años en el desierto le preparó la misión y la comisión, recuperó todo eso y a través de ese día Moisés cambió total y absolutamente. Tenemos que pasar por estas etapas. Restaura la comisión, restaura la especialidad, restaura el poder de Dios en tu vida y tu vida será restaurada por causa del Evangelio. En ese momento, al terminar el tiempo en Madián con el poder de Dios, tenía que recuperar la comisión en el desierto. Sin darnos cuenta, perdemos tantas y tantas cosas. Perdemos muchas cosas en nuestra vida. El diablo nos roba tantas cosas. Perdemos la dirección. Por eso hoy os bendigo en el nombre de Jesucristo para que toméis una determinación. Determinar en vuestra vida. No va a ocurrir nada si no determinamos. Nada va a ocurrir si no salimos hoy. Cuando luego hagamos fórum, y os invito a que no nos marchemos ninguno sin hacer fórum, que es la parte quizás de lo más importante del culto, y no lo perdemos. Que hoy podéis compartir con los hermanos para estar orando los unos con los otros. Que podéis compartir vuestra determinación en el día de hoy. Sobre todo vosotros como obreros y remanentes, debéis de tener esta respuesta en vuestra vida, en esta época. Amén. Tomar esta respuesta en vuestra vida. A partir de hoy tenéis que recuperar el poder espiritual que Moisés recuperó en Madián. Que podáis hoy, en el nombre de Jesucristo, que podáis entrar en ese lugar santísimo llamado Madián. Aunque sea un desierto, es el lugar santísimo. Prepararos ahí. Porque a partir de ahí tenéis que recuperar la comisión del monte Horeb. Esa misión que Dios le dio. El problema que tenía Moisés era ese, que había perdido la bendición. Los creyentes, sin saber esto, van a la iglesia. Simplemente van y han perdido la comisión. Los salvos son hijos de Dios y tienen que evangelizar el mundo, pero por eso es que tienen que ir a la iglesia para tomar esta misión, recoger la fuerza y el poder. Los judíos tenían el evangelio, pero no lo compartían y por eso fracasaban. Somos el pueblo de la elección, el evangelio es nuestro y para nosotros, decían. Si alguien quiere de este evangelio tiene que hacerse judío, tiene que judaizarse. Pero Jesús nunca dijo eso. No, nosotros somos el pueblo de la elección, somos el pueblo escogido. Ya lo tenemos todo hecho, somos salvos, somos los number one, somos los mejores. Y solamente para el pueblo que somos el pueblo escogido, los judíos nada más. Los demás son bárbaros, son gentiles. Gentiles significa eso, bárbaro, ¿verdad? Por eso fracasaron. Por eso en la iglesia hoy en día hablan de cosas extrañas. Por eso hoy en día en las iglesias se ven cosas muy extrañas. Por eso hoy en día en las iglesias se pelean y hay discusiones y hay divisiones. Hermano, no me lo invento. Yo desde pequeño me he criado en la iglesia y lo he visto tantas y tantas veces. Discutir por el color del templo, vamos a pintarlo de un color u otro. Y ver cómo discuten por el color del templo. Yo recuerdo discusiones por los altavoces, porque un hermano hacía años había colocado unos altavoces que eran una reliquia. Y a un hermano se le ocurrió decir, ¿por qué no cambiamos esos altavoces y ponemos otros altavoces más modernos, mejores? Y los hermanos antiguos dijeron, ¿cómo se van a quitar si eso lo pusimos nosotros con nuestro sudor? Hermano, estoy contando una reunión de iglesia que yo he vivido. Y haber una discusión por cambiar unos altavoces o no. Yo he visto amenazas de muerte a un pastor en una iglesia, en una reunión de iglesia. Amenazar al pastor de muerte. ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque hemos perdido lo más importante. Perdemos la comisión. Y cuando hay un refrán castellano o español que dice, cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo, ¿verdad? Cuando perdemos la dirección, nos enredamos en cosas que no tienen sentido. Cuando perdemos lo que es más evidente, lo que es más importante, entramos en el engaño de Satanás. Todo el pueblo de Israel que estaba en Egipto fue atrapado por el diablo y fueron esclavos. Cuando eran el pueblo escogido para la evangelización del mundo. Dios nos permite sufrimiento a veces por esto. ¿Para qué? Para que podamos experimentar el poder de Dios. Para que salgamos de esa estupidez que en el mundo nos ha introducido a veces con tantas cosas.
Por eso entenderéis ahora, obreros, por qué decía yo esta mañana, tenemos que restaurar la fe, pero una fe sencilla. La fe sencilla de saber que Jesús es Cristo. Restaurar un evangelio puro, simplemente el Hijo de Dios, el creyente, el justo, por la fe vivirá, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios? El evangelio. Si yo lo mezclo, pierde el poder y nos enredamos en otras cosas. Moisés entendió eso. Tenemos que restaurar el culto, tenemos que restaurar el evangelio, tenemos que restaurar nuestra fe, tenemos que restaurar la fe en la palabra que se cumple, en ese pacto que se está cumpliendo. Y con ese pacto tenemos que salir, conquistar el mundo, salvar a la gente que está sufriendo sin tener respuesta. Dios preparó esta bendición para Moisés y Moisés dijo, no puedo hacerlo. Moisés dijo, no puedo hacerlo. Está bien, Moisés, entiendo. Ve con tu hermano, que tu hermano vaya y habla contigo. Pero en el corazón de Moisés decía, no quería, no quiero. ¿Por qué? Porque pensaba que los israelitas no le harían caso. Y tenía razón, no le iban a hacer caso al principio. Porque había huido de Egipto, porque era un criminal. Y Dios le tiene que dar una palabra. Yo soy Jehová. Yo soy Dios. Ve y dile a los hebreos, a los israelitas, di a mi pueblo, que yo soy, te envía. También di a Faraón, Jehová dijo que dejes ir a su pueblo. Estoy contigo con mi mano fuerte y poderosa. Igual que Moisés, tenemos que solucionar este problema espiritual delante de la presencia de Dios, que nos preparemos en la especialidad. Tenemos que librarnos de esta realidad de esclavitud. Tenemos que librarnos de esa mentalidad del pasado. Tenemos que restaurar nuestra forma de pensar. Tenemos que salir y cambiar nuestro pensamiento de que no lo vamos a poder hacer por nuestras propias fuerzas, porque no vamos a poder. Moisés durante 40 años recuperó todo el Madián a través de la oración en ese lugar santísimo. Así, de esta misma manera, también nosotros tenemos que recuperar, restaurar el poder espiritual en nuestra vida. Si no, no podremos nunca. Tenemos que determinar y comenzar de nuevo. Hermanos, os bendigo en el nombre de Jesucristo, que determinéis en el día de hoy. Determina de nuevo, comienza de nuevo. Deja tu pasado, da igual. 80 años, no importa. Son las etapas de Moisés. Dios nos quiere revelar algo muy importante a través de la vida de Moisés. Tenemos que recuperar estas bendiciones. Tenemos que preparar nuestra mejor especialidad orando. Prepara tu especialidad orando. Muchas personas quieren hacer las cosas bien, pero a través de sus fuerzas fracasan. Por eso nosotros, con el poder espiritual, tenemos que prepararnos. Prepárate con el poder espiritual. También, siendo personas de oración, tenemos que recuperar el poder espiritual. Convertiros en esos hombres y mujeres que poseen ese poder que Moisés poseyó en Madián. Y como Moisés en el desierto hace el reto de vuestra vida, tenemos que seguir el camino para levantar los discípulos. Ten este reto. Hoy he retado a los obreros, ¿verdad? Obreros que estáis aquí, os he retado que en esta semana levantéis un discípulo. Que en esta semana levantéis un discipulado personal. Os reto en el nombre de Jesucristo. Este reto es el reto que Cristo quiere hacer en el día de hoy. Si determinamos esto, Dios nos dará las respuestas. Amén. Yo te invito a que tengas una oración en este tiempo. Ten una oración en este tiempo. Señor, muchas personas van a la iglesia de una manera religiosa, lo sabemos. Pero danos la fuerza espiritual para salvarlos y que no se conviertan en esclavos. Ten esta oración. Cuando tuvo 80 años Moisés, tuvo la respuesta. El pacto del Evangelio siempre se cumple. Ten esa respuesta. Piensa y ve como yo vi una vez. Muchos creyentes son como esclavos. Y yo oraba, Señor, a través de la iglesia regional, quiero evangelizar el campo. Y llevo años diciendo que cada año es el año de levantar las iglesias regionales. ¿Por qué? Porque veo cómo los creyentes siguen siendo esclavos de la corriente de este siglo. Ora de esta manera
para que con esta respuesta podamos levantar a los creyentes como verdaderos discípulos de Cristo. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que podáis orar y que podáis determinar esto en el nombre de Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias por hacernos empezar una nueva vida, encontrando el plan de Dios más grande y tomando el pacto que ciertamente se va a cumplir al enfrentar las situaciones que podemos vivir, que no podemos solucionar con nuestras fuerzas. Señor, haznos vencer a este mundo, tomando el pacto de Cristo. Señor, preparando la mejor especialidad, cambiando la cultura que tenemos por delante. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo, que nos concedas los 5 poderes que vemos en el libro de los Hechos, que nos des la llenura del Espíritu Santo, restaurando el poder del Evangelio. Señor, levántanos siendo las personas de mayor oración, tomando este pacto, levantando en la cima espiritual. Señor, haznos andar por el camino de la vida con la comisión que deja la mayor obra y conquista la cultura de la oscuridad. Padre, haznos tomar el pacto de Dios durante el resto de nuestra vida. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo, que es Dios vivo. Amén y amén.